Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien todas las noches trae este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría para que ustedes puedan viajar con nosotros a través de los océanos de la imaginación, de esos mares peligrosos, llenos de criaturas asombrosas y que han atentado la imaginación del hombre desde la Edad Media y mucho antes, y a través de ríos asombrosos, a través de muchísimas cosas geniales, pueden ustedes viajar con nosotros alegremente a bordo de un libro, de un barquito de papel, de una máquina del tiempo, de ese espacio brillante que alguien inventó y que ojalá nunca deje de existir. El libro. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, es su espacio diario a través de la red de emisoras Radio Fe y Alegría para creer que es posible cambiar el mundo con la lectura. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 132 y no será un programa cualquiera, será un programa maravilloso. Estaremos escuchando un texto, Estar enamorado, un texto de el poeta argentino Bernardés. Espero que les agrade. Después de nuestra sección Páginas Zulianas estaremos compartiendo con ustedes un fragmento del libro Conspiración de Maracaibo 1799 del historiador, doctor en historia Ángel Rafael Lombardi Boscán, quien fuera mi profesor de historia y de lo cual estoy muy orgulloso. Y finalmente compartiremos con ustedes la entrevista que le realizáramos a el escritor venezolano Fedosy Santaella, que se encuentra en México, pero que es una joya, todas las cosas buenas que nos han dicho. Con ustedes, sin más que perder el tiempo, los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros llegue a sus hogares todas las noches a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. Cada día un libro. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. En nuestra sección de hoy de Cada día un libro estaremos leyendo un poema hermosísimo del poeta argentino Francisco Luis Bernardés. Espero que sea de su completo agrado. Claro, para mi gusto, que soy un poco más tosco y dado a la sinceridad del mundo, a las cosas difíciles en las cuales el hombre debe sobrevivir, este poema está demasiado edulcorado, es demasiado romántico, demasiado hasta cursi. Pero espero que a ustedes les parezca interesante, al menos, o que lo disfruten. El poema se llama Estar enamorado y lo estamos leyendo del libro publicado por Libros del Nacional, el libro del amor, poesía amorosa universal, de selección, prólogo y notas compuestas, hechas por el gran poeta venezolano Rafael Arraiz Luca.
Estar enamorado. Estar enamorado, amigos, es encontrar el nombre justo de la vida. Es dar al fin con las palabras que para hacer frente a la muerte se precisa. Es recobrar la llave oculta que abre la cárcel en que el alma está cautiva. Es levantarse de la tierra con una fuerza que reclama desde arriba. Es respirar el ancho viento que por encima de la carne se respira. Es contemplar desde la cumbre de la persona la razón de las heridas. Es advertir en unos ojos una mirada verdadera que nos mira. Es sorprender en unas manos ese calor de la perfecta compañía. Es sospechar que, para siempre, la soledad de nuestra sombra está vencida. Estar enamorado, amigos, es descubrir dónde se junta cuerpo y alma. Es percibir en el desierto la crisálida voz de un río que nos llama. Es ver el mar desde la torre donde ha quedado prisionera nuestra infancia. Es apoyar los ojos tristes en un paisaje de cigüeñas y campanas. Es ocupar un territorio donde conviven los perfumes y las armas. Es dar la ley a cada rosa y al mismo tiempo recibirla de su espada. Es confundir el sufrimiento con una hoguera que del pecho se levanta. Es gobernar la luz del fuego y al mismo tiempo ser esclavo de la llama. Es entender la pensativa conversación del corazón en la distancia. Es encontrar el derrotero que lleva al reino de la música sin taza. Es estar enamorado, amigos. Es adueñarse de las noches y los días. Es olvidar entre los dedos emocionados la cabeza distraída. Es recordar a Garcilaso cuando se siente la canción de una herrería. Es ir leyendo lo que escriben en el espacio las primeras golondrinas. Es contemplar un tren que pasa por la montaña con las luces encendidas. Es comprender perfectamente que no hay fronteras entre el sueño y la vigilia. Es ignorar en qué consiste la diferencia entre la pena y la alegría. Es escuchar a medianoche la vagabunda confesión de la llovizna. Es divisar en las tinieblas del corazón una pequeña lucecita. Estar enamorados, amigos, es padecer espacio y tiempo con dulzura. Es despertarse una mañana con el secreto de las flores y las frutas. Es libertarse de sí mismo y estar unido con las otras criaturas. Es no saber si son ajenas o si son propias las lejanas amarguras. Es remontar hasta la fuente las aguas turbias del torrente de la angustia. Es comprender la luz del mundo y al mismo tiempo compartir la noche oscura. Es asombrarse y alegrarse de que la luna todavía sea luna. Es comprobar en cuerpo y alma que la tarea del ser hombre es menos dura. Es empezar a decir siempre y en adelante no volver a decir nunca. Y es, además, amigos míos, estar seguro de tener las manos puras. ¿Qué les pareció ese estupendo poema de Francisco Luis Bernardés, nacido el 5 de octubre del año 1900 en Buenos Aires y fallecido en 1978? Bueno, casi ciertamente a la edad de 78 años, ya que falleció un 24 de octubre. Fue también un importante diplomático argentino, además de poeta. Bueno, su obra literaria comenzó en el año 1922, publicando los libros Orto, Bazar y Kindergarten. Espero que puedan ustedes reconocer a este escritor que está un poco alejado de nuestras estructuras de la literatura latinoamericana. En las escuelas de letras, lamentablemente, no se lee, no se estudia en las escuelas de letras en las materias de literatura hispanoamericana.
Les puedo comentar otro poco de su biografía. Francisco Luis Bernardés se unió al grupo de Florida. Eran un poco las divisiones que habían entre ese Buenos Aires literario, también llamado Grupo Martín Fierro, una agrupación informal de artistas de vanguardia que significó una parte importante de la renovación literaria y estética argentina durante las décadas de 1920 y 1930. Así, Bernardés apoyó en este periodo el ultraísmo y en general las corrientes europeas propias de la época. En 1925, Bernardés trabó amistad por el entonces poco conocido Jorge Luis Borges, quien gustaba de recorrer los suburbios en largas caminatas. Bueno, Jorge Luis Borges también fue un reconocido poeta ultraísta. Sus primeros poemas se suscribieron a esta corriente o a esta idea de la vanguardia que tuvo cabida en Argentina. Asimismo, su trabajo como diplomático le sirvió muchísimo. Creo que es reconocido, según podemos leer, como un gran prócer de la diplomacia argentina. Fue ministro de la presidencia, ministro de procedimientos públicos. También integró parte de la Academia Argentina de las Letras, siendo miembro de número, ocupando el señor número 10 de la Academia Argentina de las Letras. Este hombre, genial, sus libros, podemos referir algunos de sus publicaciones. El Buque, uno de sus libros más reconocidos, que recibió un premio, el Premio Municipal de Poesía de Buenos Aires, publicado en 1935, La Ciudad sin Laura de 1938, Poemas Elementales de 1942, Poemas de Carne y Hueso de 1943, son algunas de sus obras. ¿Qué les pareció ese hermoso poema? Pueden escribirnos al 0424-672-3597, 0424-672-3597, para compartir sus opiniones sobre este poema que acabamos de leer. Y bueno, si ustedes conocían algún otro poema de Francisco Luis Bernardés, este maravilloso poeta argentino. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. En nuestra sección Páginas Zulianas de la noche de hoy, estaremos compartiendo apenas unas líneas, un pequeño fragmento y después una reflexión acerca del libro Conspiración de Maracaibo 1799 del doctor Ángel Rafael Lombardi Boscán, quien nació en Maracaibo el 31 de mayo de 1967. Es historiador, licenciado en Educación, Menciones Sociales de la Universidad del Zulia, mención cum laude del año 1991. También es magíster en Ciencias Políticas y doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2005. Este es uno de nuestros grandes escritores. Este libro, precisamente, el que estamos nosotros por leer, fue publicado en el año 2009 por la Universidad Católica Cecilio Acosta. Espero que disfruten estas conclusiones. Vamos a comenzar leyendo las conclusiones, que apenas son un par de páginas, y después vamos a debatirnos con algunas de las ideas que expone el maestro, el historiador Ángel Rafael Lombardi Boscán en este libro. Conspiración de Maracaibo, 1799. Existe el afán entre algunos de convertir la conspiración de Maracaibo o de Pirela en una efemérides regional. Motivar celebraciones sobre el turbio hecho con el propósito de lavarle la cara a una ciudad que cometió el pecado histórico de mantenerse partidaria de la monarquía es algo muy anhelado por nuestros dirigentes y notables. La historia escrita y entendida de esta
manera termina siendo un lamentable despropósito. La finalidad del historiador ante el pasado es la búsqueda de la comprensión con el apoyo de algunos supuestos documentales, y no la intervención de la realidad bajo el influjo de un malentendido regionalismo u otros intereses ajenos a la probidad de los hechos. Esta breve investigación no pretende cerrar el debate sobre la conspiración de Maracaibo. Estamos a la espera de nueva evidencia documental y nuevos estudios que amplíen sobre lo ya conocido, aunque nuestro escepticismo es evidente en otorgarle algún tipo de contenido político a este complot. No hay duda de que la ciudad de Maracaibo y sus habitantes de ese entonces nunca pusieron en duda su lealtad y compromiso con el sistema monárquico, con el cual se sentían identificados, por no decir a gusto. La terrible guerra de independencia nacional llegaría 10 años después, 1810, y la ciudad de Maracaibo, cabeza de provincia, junto con sus autoridades, se erigirían como los principales líderes de la contrarrevolución. Nominalmente, eso se esperó de los maravinos y sus aliados coreanos y guayaneses, pero la insuficiencia de medios económicos y militares echó al traste con esa posibilidad. Mientras que el resto del país cundió la desolación, los habitantes de Maracaibo fueron afortunados por vivir en paz bajo la salvaguarda de una geografía que les aisló prácticamente de las principales zonas de conflicto. Solo el desenlace de la guerra y el oportunismo hizo cambiar de bando en el año 1820 a los maravinos y zulianos. Que esto debe producirnos vergüenza y nos malpone ante el esfuerzo que hicieron en pro de la independencia, no lo creo. La historia es lo que pasó y no lo que queremos que ésta haya sido. Para satisfacer la grandeza de nuestro gentilicio zuliano, tenemos a un Rafael Urdaneta, por ejemplo, pero sobre todo a una ingente cantidad de hombres buenos y decentes, en su mayoría anónimos, que ya siendo partidarios de la monarquía o de la república, comprometieron sus vidas y destinos en pro de la grandeza del solar zuliano. El recuerdo de esa memoria es mucho más pertinente que la exaltación de un oscuro conspirador como Pirela. Este libro, quizás es un poco injusto adelantarnos casi 200 páginas y leer las últimas dos. Este libro del maestro Ángel Rafael Lombardi Boscán se refiere a un capítulo de la historia venezolana, de la historia zuliana particularmente, de una revolución encabezada por Francisco Javier Pirela, un hombre nacido en Maracaibo en 1761 y que muriera en España aproximadamente en 1821. Fue militar y sastre. Fue subteniente de la compañía de milicias de pardos en Maracaibo y encabezó una conspiración contra el gobierno español en combinación con los franceses Juan Gaspar Bosé y Agustín Gaspar Bosé, capitanes de los buques El Bruto y La Patrulla, con el fin de establecer la igualdad y libertad imperante en Francia. Pirela fue ayudado por Francisco Suárez, zapatero y esclavo del vicario eclesiástico. La sublevación estaba pautada para el 19 de mayo de 1799 a las 12 de la noche, con 200 hombres que habían reunido Pirela y las tripulaciones de los buques. El sitio de la reunión era la casa de Petronila Montero, donde había una fiesta bailable y usarían como santo y seña la palabra Antillén, quemando a continuación una casa del barrio de la ciudad para llamar la atención de los jefes españoles, apresarlos y matarlos en la confusión y apoderarse de la ciudad, para nombrar a Pirela como gobernador. El complot fue denunciado por el cabo Tomás de Ochoa, a quien Pirela había invitado a participar en él. A las 9 de la noche del día de la conspiración, Pirela fue apresado y confesó durante el interrogatorio todo lo relativo al plan. Fue enviado a Caracas y juzgado por la audiencia real, condenándosele a muerte el 30 de julio del año 1800, pena que se le conmutó por 10 años de prisión en el castillo El Morro de La Habana y la prohibición de regresar a las provincias. El negro Francisco Suárez fue condenado a trabajos forzosos durante 8 años en Puerto Rico. Los barcos extranjeros fueron confiscados y el cabo Tomás de Ochoa fue ascendido haciéndolo sargento, según consta en los archivos de la Academia Nacional de Historia, en correspondencia enviada por el gobernador de la provincia de Maracaibo, Juan Ignacio Armada, marqués de Santa Cruz,
al capitán general Manuel Guevara de Vasconcellos, con fecha de 21 de marzo de 1799. En 1821, desde Madrid, Perela pidió un premio por su actuación como conspirador, pero solo se le ordenó un socorro de 200 pesos. Se consideró esta conspiración como un movimiento de piratería. Sin embargo, ha sido reconocida como una sublevación contra el régimen español para establecer la república y por lo tanto sería un antecedente de la independencia, como lo han reconocido los historiadores Ángel Francisco Bryce y Carlos Medina Chirino. No sucede lo mismo en el pensamiento del historiador y crítico, constante crítico de la historia preestablecida, el profesor Ángel Rafael Lombardi Boscán, quien en este libro hace un análisis bastante profundo, documental, gracias a sus extensas investigaciones en los archivos españoles mientras fue estudiante de doctorado en la Complutense de Madrid. Pudo traer documentos importantes del Archivo General de Indias de Sevilla, el Archivo Histórico Nacional de Madrid, de los archivos históricos del Zulia, que después cotejó con ellos. Y este libro sirve como una manera de mostrar esa verdadera imagen. Al final hay un apéndice de los documentos relativos a la llamada conspiración de Maracaibo, que son descubiertos por él y traídos a esclarecer muchísimas cosas y pertenecientes al Archivo General de Indias de Sevilla. En este libro hay unas copias facsimilares de estos archivos donde se encuentran la carta sobre la sublevación, cartas del capitán general de Caracas Manuel Guevara Vasconcellos y algunos otros textos que el doctor Ángel Rafael Lombardi Boscán estudia y analiza con su agudeza política. Yo los invito a que sigan a Ángel Lombardi Boscán en su cuenta en Twitter, que es Lombardi Boscán pegadito, y puedan ver la manera en la que estudia, critica y hace énfasis en la desconstrucción de los mitos de nuestra historia para llegar a una historia verdaderamente crítica, analítica y poderosa. Lo que él nos plantea en este libro, que los invito a leer, los invito a buscarlos, sé que está disponible de modo gratuito en PDF, y si se acercan a su cuenta de Twitter y se lo solicitan, él les enviará el PDF con mucho gusto, imagino. Aquí podrán ver ustedes cuáles fueron las verdaderas intenciones según los documentos que se han conseguido de esta actividad predecesora de la independencia en Venezuela, que se llevó a cabo aquí en nuestra ciudad de Maracaibo. Luego sí tendremos nosotros una independencia real en el año 1821. Ese será nuestro año de independencia y tendremos nuestra propia acta de independencia. Esa independencia de Maracaibo que pronto va a cumplir 200 años. La independencia de nuestra ciudad. Muchas veces nos preguntan por qué nosotros en el Zulia nos sentimos independientes. Y es porque tuvimos un proceso de independencia aparte del de Venezuela. Al menos así lo confirman nuestros símbolos patrios. Yo siempre que planteo el problema de la integridad nacional, lo pongo en los términos de las estrellas de la bandera. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera y por qué? Tiene 8 estrellas por las provincias que se unieron a la República de Bolívar. Pero la Venezuela que nosotros conformamos estaba compuesta por 10 provincias. Faltan 2 estrellas en esa bandera para poder pensar que todas esas provincias que fueron liberadas del yugo español pertenecen ahora a la comunidad venezolana actual y con la cual tenemos 200 años de comunidad, ¿no? Tenemos 200 años integrando este país. A mí me gustaría que en un futuro los zulianos pudiéramos conseguir esa anhelada, no anhelada, la justicia, anhelar
el hecho de pertenecer como tal a la provincia de Maracaibo, tener que esa provincia de Maracaibo pertenezca completamente a Venezuela y que Venezuela nos reciba como tal y que luchemos porque esa provincia de Maracaibo esté integrada entre las estrellas, entre las 10 estrellas del país. Si no tenemos las 24 estrellas en la bandera, por lo menos que existan las 10 que nos integran como nación. Yo creo que es justo y es necesario para la conflagración de una unidad nacional y sentirnos verdaderamente venezolanos, todos los venezolanos. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Escríbanos un mensajito de texto al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @librería radio. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @librería radio. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Estamos en línea con Fedosi Santaella, carabobeño, nacido en el año 1970, que es una de las voces contemporáneas de la literatura venezolana más resaltantes. Es autor de una decena de libros entre novelas, cuentos y literatura infantil. Actualmente reside en México. Buenas noches, amigo Fedosi. Ante todo, te pedimos que le envíes un saludo a la audiencia de la Red Nacional de Fe y Alegría y a las 21 emisoras completas que te escuchan a lo ancho y largo del país. Y luego nos comentes cómo se vive la cuarentena y la sana distancia, como la ha llamado el presidente López Obrador. ¿Cómo se vive este tiempo en México? Y sobre todo en tu hogar. ¿Cómo vives la cuarentena? Hola, ¿cómo están? Saludos a todas las personas que amablemente me están escuchando hablar en este momento. A toda la gente de la Red Nacional de Fe y Alegría. Acá estamos, en México, pues quedándonos en casa, tomando en cuenta las normas de la sana distancia y pues bueno, nada, viendo desde las ventanas el mundo pasar, viendo desde mi ventana otros edificios, otras calles y jardines donde pues crecen las plantas, donde todo se vuelve más verde y bueno, pareciera que los jardines están mejor sin nosotros, ¿no? Pues están más bonitos y los pájaros también andan por allí. Pero bueno, también sabemos que hay en otros lugares donde la gente está en hacinamiento, tratando de vivir lo mejor posible en viviendas multifamiliares, tratando de mantener sus familias. Algunos salen a trabajar porque si no trabajan pues no tienen que comer. Es una situación compleja en un mundo complejo, aunque se encuentre paralizado, pues, ¿no? Hay zonas de la ciudad donde se abren mercados, donde todavía hay gente que sale a vender sus tacos y sus tamales, porque es necesario, evidentemente, para subsistir, ¿no? Y bueno, hay gente que trabaja en los mercados, que también sale, también personas de seguridad, los polis, como los llaman acá. Hay gente en los hospitales trabajando también, arriesgando sus vidas con los pacientes del coronavirus. Y bueno, como digo, pues resulta un mundo complejo a pesar de estar paralizado.
estamos a la expectativa pues con todo lo que va a pasar en el mundo luego de esto, y me refiero específicamente pues a la crisis económica. Pero bueno, aquí estamos tratando de llevar paz y tranquilidad dentro de nuestro confinamiento. Los venezolanos estábamos acostumbradísimos a vivir nuestra crisis particular, nuestro propio acto fuerte. Entonces, ahora vivimos una crisis global. Todos los países pasan por una situación que causa depresión, tristeza, ansiedad, un poco nuestro día a día. ¿Tú crees que la humanidad obtendrá algo después de estos meses de encierro? ¿Crees que hay algo que aprender de la pandemia por coronavirus? ¿O hemos sobrevalorado este proceso y en 1 o 2 años, quizá en menos, el siglo XXI seguirá su rumbo sin ningún cambio real? Bueno, a ver, no sé, pienso que quien seriamente se ha dedicado a mirar dentro en su interior, y hay un aspecto, digamos, espiritual, podríamos decirle así, de esto. Y quien, estoy hablando de lo espiritual, no lo religioso, y lo espiritual como una reflexión interna de uno mismo, su relación con el mundo. Pienso que quien lo haga, quien comprenda un poco que este tiempo es un tiempo de aprovechamiento para una mística interior, para buscar lo espiritual, pues entenderá algunas cosas. Cada quien particularmente puede verlo. Me ha llamado mucho la atención que la gente ha expresado hartazgo, aburrimiento por el estar en casa. Evidentemente el encierro no es algo que sea del todo y nunca es del todo agradable para nadie. De allí que los criminales son encerrados, por supuesto. Y pues la convivencia se vuelve difícil en el encierro. Aquellas personas que tienen niños, pues están viviendo una situación muy difícil. Pero creo que sí hay espacio para la meditación, para verse hacia adentro, porque resulta que hemos estado muy ocupados cuando estuvimos afuera, y ahora también adentro, pues, porque una cantidad de cosas han empezado a surgir. Si los que tienen niños principalmente se dan cuenta de la importancia de las escuelas. Hay que mandar los niños a las escuelas, hay que llevar a los niños a los parques, porque el encierro para los niños no es bueno. Pero a pesar de toda esa cantidad de cosas, buscar un tiempo para uno mismo me resulta necesario. Y quien lo haya hecho, pues va a encontrar una cantidad de cosas que pueden cambiar, pienso yo. No son todos, no lo veo como la humanidad. Hay una casa dentro de la casa, por decirlo así. Mucha gente está descubriendo que su casa era un no lugar también. Y quizás eso cambie la actitud y la manera de ver el mundo de algunos, ¿no? Luego, por otro lado, evidentemente se habla de lo político, de los controles mundiales. Se habla de una desglobalización, se habla de un mayor control sobre la ciudadanía. Todo esto excusas a partir del virus para controlar la libertad de las personas, la libertad individual. Evidentemente muchos gobiernos
van a aprovechar esta situación que surge ahora para continuar con los controles sobre los ciudadanos y coartar la libertad individual. Espero que pues no sean muchos los países que caigan en esto, pero es claro que esto va a ser aprovechado. También va a cambiar mucho la situación con respecto al trabajo humano, creo yo. Muchas empresas, muchas corporaciones van a empezar a pensar en la utilización de los robots, por ejemplo. También se va a cambiar un poco la idea del trabajo con respecto al trabajo virtual, el trabajo en casa, el trabajo en la oficina. Creo que va a haber nuevas maneras de entender eso en el trabajo, en la educación. Algo que venía ya ocurriendo, de algún modo creo que se va a acelerar. Y yo no sé si eso sea bueno o sea malo, son cambios que vienen, evidentemente. Entonces, sí hay mucho que aprender de la pandemia. No creo que el mundo vaya a cambiar drásticamente, en el sentido de que los estafadores van a seguir siendo estafadores. Hace poco vi acá en México el caso de una adivinadora que se grabó durante el periodo de la pandemia diciendo que venía un cambio del mundo, que la tierra se iba a enojar y eso se iba a ver, que la tierra iba a pedir un receso, una cuarentena, y sacó eso en las redes diciendo que eso lo había dicho en diciembre del año pasado. Entonces, y eso lo grabó, fue durante la pandemia. Entonces los estafadores evidentemente van a seguir siendo estafadores. Jared Leto va a estar igual de loco diciendo que es un profeta y vistiéndose de Jesucristo. Los locos van a seguir siendo locos. Me preocupa mucho, por ejemplo, que muchas corporaciones, muchas empresas están congelando ya todo para el año que viene. Evidentemente cada quien tiene su interés propio y tiene que cuidarse a sí mismo, pero me preocupa un poco esa especie de egoísmo que va a hacer que las empresas protegiéndose a sí mismos no reactiven la economía. Yo no sé nada de eso, es una visión nada más mía. Y bueno, ya estoy hablando mucho. Y bueno, nada, los gobiernos socialistas, los gobiernos colectivistas van a aprovechar, como digo, para controlar más a los individuos. Entonces sí, van a ocurrir grandes cambios o van a ocurrir cambios significativos, pero de algún modo la humanidad seguirá siendo la misma. Las guerras seguirán estando, los que ven crisis y enfermedad y pena seguirán aprovechándose de la pena de los demás, y otros sí cambiarán para bien. Agradezco muchísimo tu respuesta. Si ustedes que nos están escuchando quieren conversar sobre lo que acaba de decir Fedosio, pueden ustedes escribirnos al 0424-672-3597. Vamos a hacer una pausa, una breve pausa de 2 minutos. Vamos a identificar la emisora, escuchar las campañas que prepara Fe y Alegría para nosotros y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en línea con el escritor venezolano Fedosio Santalla, que vive en México y que es uno de nuestros escritores por excelencia, uno de los mejores escritores venezolanos de la contemporaneidad. Sus libros se consiguen en casi todas las librerías del país. Fedosio, cuéntanos por favor sobre tu visión de la literatura latinoamericana actual.
¿Cómo la entiendes? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la lees? ¿Cómo está la salud de las editoriales y los lectores? ¿Qué autores podrías recomendarnos? Sí, de autores latinoamericanos contemporáneos, como ahora estoy viviendo en México, he estado pues viendo, tratando de acercarme a la literatura mexicana contemporánea. Allí destaco autores como Antonio Ortuño, que tiene un magnífico libro de cuentos publicado por Páginas de Espuma, que se llama La Vaga Ambición, y también tiene unas novelas magníficas. Olinka, que es su más reciente novela, una novela realmente muy bien hecha, muy bien tramada, eh, llena de situaciones y que además refleja la corrupción de la sociedad mexicana contemporánea. También allí con Ortuño está una novela que publicó con Anagrama que se llama Recursos Humanos, que fue finalista en el premio Herralde. Una gran novela también que nos muestra también la sociedad mexicana, la vida de los, o el intercambio cultural, social y de amor-odio entre los mis reyes y los godines. También está Guadalupe Nettel, que también tiene unos magníficos cuentos, un magnífico libro de cuentos. Ahorita recuerdo El matrimonio de los peces rojos, si mal no me llega a la memoria. También tiene unas novelas con anagrama. También hay un autor que me gusta muchísimo, mexicano, contemporáneo, que es Alberto Chimal, un autor muy particular, con una literatura fantástica. Digo, pues también trabaja el género fantástico y su literatura también es maravillosa. Me gusta muchísimo, tanto en cuento como en novela. Fernanda Melchor, con su novela Temporada de Huracanes. Es muy rica la literatura mexicana contemporánea y yo soy particularmente lector de la literatura de Juan Rulfo. En poesía, en la literatura mexicana, podría nombrar a Manuel Iris, por ejemplo, un poeta mexicano excelente que me gusta, y también a una poeta joven también maravillosa que es Sara Uribe. Entonces, bueno, podríamos también pensar en Alejandro Zambra, que es un autor que ha publicado con Anagrama, magnífico Zambra, y también podríamos hablar de Samantha Schweblin, que también está muy sonada en estos días y le está yendo muy bien con sus cuentos inicialmente y luego con sus novelas. Kentucky es una novela de ella que, bueno, tiene mucho de cuento, pero es una novela muy referida últimamente. Creo que pues la literatura latinoamericana está gozando de muy buena salud. Me gustaría que en Venezuela pues en algún momento se reactivara el sector editorial. Hay editoriales que están luchando, que están allí al pie tratando todavía de publicar, como la gente de Libros del Fuego, Rodney Cáceres y Alberto, que también están allí trabajando fuerte. Pero bueno, sabemos que la situación editorial en Venezuela es difícil, es difícil. Entonces también me gustaría que, evidentemente es un deseo, pero que las editoriales extranjeras en España o en el resto de Latinoamérica también recibieran a los autores venezolanos, que hay muy buenos, de muy buena calidad, y que sí sé que tienen cosas guardadas y que podrían publicarlas si se nos prestara un poco más de atención. Has publicado varios textos dedicados a los niños y los jóvenes. ¿Qué experiencias salvas de esa labor? ¿Crees que la literatura tiene alguna utilidad cuando es dirigida a los niños? No me gusta pensar o no me gusta hablar de una literatura dirigida a los niños con una cierta utilidad. No creo necesariamente que la literatura para niños y jóvenes
o que ha sido clasificada como para niños y jóvenes, para lectores niños y jóvenes, tenga que tener una específica utilidad. Creo que la literatura para niños y jóvenes es literatura, justamente. Hay evidentemente libros que tienen como lector ideal niños y jóvenes. Pero si a ver bien vamos, hay cierta escritura, ciertos textos que han terminado siendo del dominio de lectores jóvenes, como por ejemplo Edgar Allan Poe, o el mismo Stephen King, o Julio Verne, que son, o Hermann Hesse, que son escritores, que terminan siendo del dominio de las lecturas de formación de muchos de nosotros. Así lo fue para mí, por ejemplo, Edgar Allan Poe y Stephen King. Entonces, claro, podría decir alguno que Stephen King no es un autor literario y allí se equivoca. Es un autor fundamental en las letras norteamericanas, eso creo yo. No solamente también se convierten en lectores de formación estos que nombro, también Borges puede ser un autor de formación de jóvenes, como fue mi caso, que leía a Borges muy joven, o a García Márquez, los cuentos de García Márquez, o a Julio Cortázar, que pueden ser considerados bien evidentemente autores de literatura. Escribir para niños y jóvenes, evidentemente, vuelvo y repito, sí tiene muchos casos la búsqueda de un lector joven o niño ideal. En este caso, lo que yo busco es que esta persona se divierta, que este lector se divierta, que la pase bien y que se enfrente con situaciones de vida que le hagan, en todo caso, reflexionar. Pero no pienso en valores. Aquí voy a hablar de la amistad, aquí voy a hablar de la mentira, aquí voy a hablar de la honestidad, aquí voy a hablar de la familia. No, nunca he escrito pensando en ello. Nunca se me ha ocurrido escribir a través de los valores. Creo que eso deforma la escritura y el valor esencial de la literatura, que es su completa inutilidad. Hay que enseñar que lo inútil también tiene una utilidad, la utilidad de formar un conocimiento del mundo espiritual, del alma, que nos haga de algún modo ver el mundo desde una perspectiva de la belleza y de lo inútil, de esa inutilidad de lo bello, o de el simple entretenimiento como un descanso del alma y una posibilidad también de comprensión del mundo. Si eso se logra, pues se está haciendo literatura. La literatura en este caso no debería tener una utilidad, aunque en las escuelas se aplica de esa manera y a veces de una manera muy errónea, haciendo que la gente salga, que los lectores, que los niños salgan corriendo lejos de la literatura, a cuando lo ponen a hacer sujetos, predicados, oraciones de los textos, o los ponen a hacer comprobaciones de lectura muy exigentes. Allí pues evidentemente matan el amor de la literatura. Como decía Billy Collins, la gente se monta escudos. En el caso de Billy Collins, él dice sobre la poesía, pero también puede pasar con la narrativa. Entonces, eso en general es lo que pienso. La experiencia de la escritura para niños y jóvenes es tan complicada y a veces más, porque tienes evidentemente este niño ideal por delante y hay ciertas cosas que tienes que decir de otra manera, pero decirlas de otra manera, y a veces resulta más complejo.
agradezco mucho el tiempo que has prestado para nosotros. No sé si tienes algún último mensaje que brindarnos. Bueno, un saludo a todos los lectores. Muchísimas gracias también por tener la paciencia de escucharme. Muchas gracias, Luis, por la entrevista. Y bueno, nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando y nos seguimos leyendo. Hasta luego. Bueno, amigos, ese fue el escritor venezolano Fedossi Santaella. Espero que les haya gustado tanto como a mí las respuestas que nos ha dado y que nos sirva para ir a buscarlo. Vamos a buscar sus libros en las librerías, vamos a conocerlo más, vamos a hacernos amigos de sus personajes, a nutrirnos de todo lo que significa ser un lector de literatura venezolana. Y a todos ustedes que nos están escuchando, si quieren compartir sus opiniones, pueden escribirnos al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. Ahora sí llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un placer trabajar para ustedes, tener este brevísimo pero intenso recorrido por el mundo de las letras y los libros. Estuvimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habló Luis Peroso Cervantes y los dejo con el mensaje que siempre me gusta dejarles, esta invitación a ser felices. Por favor, sean felices, lean poesía.